Continuando con el capítulo de propiedades coligativas, ahora trabajaremos con la disminución del punto de congelación. El punto de congelación de una disolución varía de acuerdo a la concentración del soluto en la solución. En este caso, al incrementar la concentración del soluto en una solución, existe una disminución del punto de congelación de la disolución. Para analizar este proceso, estudiaremos dos casos particulares: soluciones donde el soluto es un no electrolito y soluciones donde el soluto es un electrolito. En el caso de que el soluto es un no electrolito, la disminución del punto de congelación se la puede representar mediante la siguiente fórmula. El cambio de temperatura es igual a la constante molal de la disminución del punto de congelación multiplicada por la concentración en molalidad del soluto. Este cambio de la temperatura representa la diferencia de la temperatura de fusión del disolvente puro menos la temperatura de fusión de la disolución. Para el caso de los solutos electrólitos, podemos utilizar la misma fórmula añadiendo un factor que nos permite corregir la influencia del incremento en la cantidad de moles. En este caso, la variación de la temperatura es igual a la constante molal de la disminución del punto de congelación multiplicado por la molalidad del soluto, y este multiplicado por el factor I de Van Hoff. Esta variación de temperatura, del mismo modo que en el caso anterior, es igual a la diferencia de temperaturas, en este caso la temperatura de fusión del disolvente puro menos la temperatura de fusión de la disolución. El I de Van Hoff lo podemos obtener calculando o de manera experimental. Si tomamos como ejemplo un electrolito como es el cloruro de sodio, este compuesto en una disolución acuosa se disocia liberando a los iones sodio y a los iones cloruro. Como consecuencia de la disociación, existe un incremento en la molalidad, debido al incremento en la cantidad de moles de las partículas. Inicialmente acá teníamos un mol, y una vez disuelto, se tiene 2 moles de partículas. Un mol para el sodio y un mol para el cloruro, en total 2 moles. Por lo tanto, para este electrolito, el I de Van Hoff que le corresponde es de 2. A diferencia de los no electrólitos, como es el caso del azúcar, que una vez disuelto en el agua, el azúcar no se disocia, por lo que el I de Van Hoff correspondiente a esta expresión es equivalente a la unidad, tal como se puede observar en la ecuación. Para ejemplificar lo antes mencionado, ahora trabajaremos con el siguiente ejercicio. ¿A qué temperatura congelará el agua de un radiador de automóvil si se le agrega 1 litro de dietilenglicol a 2 litros de agua? Los datos que nos ofrecen es la constante molal de disminución del punto de congelación del agua, en este caso equivalente a 1,86 grados Celsius, sobre la molalidad, que expresado en términos de kilogramos sobre mol nos da esta unidad, como también nos dan el valor de la densidad del dietilenglicol de 1,118 gramos por mililitro. Por otro lado, tenemos también la masa molecular del dietilenglicol. Anotamos entonces los datos. La pregunta indica la temperatura a la que congelará la disolución cuando se le agrega al agua el dietilenglicol. Entonces, la incógnita es la temperatura de fusión de la disolución, y como se agrega 1 litro de dietilenglicol al agua, este compuesto hace el papel del soluto y el agua el papel del disolvente.
Entonces anotamos el volumen del dietilenglicol es igual a 1 litro. También tenemos acá 2 litros de agua. El volumen del agua será equivalente a 2 litros. Por otro lado, tenemos la constante molar de la disminución del punto de congelación. Y este es igual a 1,86 grados Celsius sobre molar, correspondiente por supuesto al disolvente. Tenemos también la densidad del dietilenglicol. Es equivalente a 1,118 gramos por mililitro. El siguiente dato es la masa molecular del dietilenglicol, igual a 106 gramos por mol. Y por último, el dato implícito en este problema es el punto de fusión del disolvente puro, en este caso del agua. Entonces, el punto de fusión del disolvente puro a una presión de 1 atmósfera es igual a 0 grados Celsius. Entonces, a partir de estos datos, nosotros tendremos que hallar una ecuación que relacione los datos con la incógnita. Y como se puede observar, los datos son apropiados para hacer uso de la siguiente ecuación. La temperatura de fusión del disolvente puro menos la temperatura de fusión de la disolución es igual a la constante molar de la disminución del punto de congelación multiplicado por la molaridad de la disolución. Como el problema trata de hallar la temperatura de fusión de la disolución, los datos que se requieren para hallar esta temperatura son la temperatura de fusión del disolvente puro. En este caso, tenemos como un dato implícito, requerimos la constante, también lo tenemos. Por otro lado, necesitamos la molaridad. En este caso no tenemos la molaridad de la disolución. Por lo tanto, nuestra tarea se resume en hallar la molaridad de la disolución. Recordamos nosotros que la molaridad es igual a la relación del número de moles del soluto, en este caso del dietilenglicol, dividido entre la masa del disolvente. En este caso se trata de la masa del agua, expresado por supuesto en kilogramos. Nuevamente, para hallar la molaridad, que es la que estábamos buscando, se requiere del número de moles del dietilenglicol, que es el dato que tampoco lo tenemos, como se puede observar. También se requiere la masa en kilogramos del agua. Nosotros tenemos acá el volumen del agua, que seguramente tiene un equivalente en masa de agua. Por lo tanto, nuestra tarea consiste en hallar el número de moles del soluto y la masa del agua en kilogramos. Para hallar el número de moles del dietilenglicol, podríamos llevar esta expresión en términos de la masa del dietilenglicol y la masa molecular del mismo. Es decir, que el número de moles del dietilenglicol, como vimos anteriormente, es igual a la masa del dietilenglicol dividido entre su masa molar. Por lo tanto, primeramente tendremos que hallar la masa del dietilenglicol. Entonces trabajemos en hallar primeramente la masa del dietilenglicol. Podríamos partir por el dato del volumen de la sustancia, en este caso 1 litro de dietilenglicol. 1 litro del dietilenglicol, que tendríamos que transformarlo en masa si es que tuviéramos el valor de la densidad. Y observamos dentro de los datos, si contamos con el valor de la densidad, que relaciona la masa con el volumen, pero expresado en mililitros. Entonces, primeramente, convertiremos este volumen a mililitros, sabiendo que 1 litro de este compuesto
equivale a 1000 mililitros del compuesto. Una vez transformado a mililitros, podemos hallar su equivalente en masa usando su densidad. Entonces, para transformar este volumen utilizaremos la densidad, sabiendo que por cada 1 mililitro se tiene esta cantidad de masa. Uno coma 118 gramos del dietilenglicol. Simplificamos mililitros y obtenemos acá la masa del compuesto. Y a partir de esta masa podremos hallar seguramente el número de moles. Realizando el cálculo de esta operación, nosotros tenemos 1118 gramos del compuesto. Ahora hallaremos el número de moles. El número de moles del compuesto es igual a la masa dividido entre la masa molar. La masa es igual a 1118 y lo dividimos entre la masa molar. En este caso es de 106 gramos por mol. Dando como resultado 10,55 moles del compuesto. Ahora es necesario hallar la masa del agua en kilogramos, y para ello utilizaremos el volumen del agua. Partimos por 2,00 litros de agua. El mismo lo transformaremos a kilogramos, usando la densidad del agua, que es aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. Primeramente lo convertiremos a mililitros, sabiendo que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Simplificamos los litros y acá tenemos el volumen en mLs. Usando la densidad, nosotros transformaremos este volumen a una cantidad en gramos, sabiendo que por cada 1 mililitro de agua se tiene 1 gramo de agua. Simplificamos y obtenemos acá la cantidad en gramos. Y este lo transformaremos en kilogramos, sabiendo que 1 kilogramo de agua tiene 1000 gramos. Simplificamos los gramos y acabamos de obtener los kilogramos de agua, dando como resultado 2,00 kilogramos de agua. A partir de estos moles y estos kilogramos podremos hallar entonces la molalidad. Anotamos acá, la molalidad es igual al número de moles, en este caso 10,55, dividido entre la masa del disolvente en kilogramos, en este caso 2,00, dando como resultado 5,27 molal. Y con este dato de la molalidad, nosotros ahora podremos hallar la temperatura de fusión de la disolución. Entonces, a partir de esta expresión, despejamos la temperatura de fusión de la disolución y tendremos lo siguiente. Esta expresión la pasaremos al lado derecho y esta otra al lado izquierdo, dando como resultado la temperatura de fusión del disolvente puro menos la constante molal de la disminución del punto de fusión por la molalidad. Reemplazamos los valores. Esta temperatura del disolvente es igual a 0
Acá tenemos la constante, que es equivalente a 1,86. Y lo multiplicamos por la molalidad. 5,27. Dando como resultado menos 9,80 grados Celsius.